En una sesión anterior de la comisión se recibió un oficio de la Fiscalía del Ministerio Público, que es una respuesta a un oficio que mandó esta comisión, refería a información relativa al número de interceptaciones telefónicas que se habían producido en los últimos 5 años y a cuánto de los afectados por tal interceptación se les notificó de esta medida. En el oficio de respuesta del fiscal nacional indica el número de interceptaciones telefónicas que se han producido desde el año 2018 a la fecha, aumentando de 18.089 en el año 2014 a 24.262 en el año 2018. En relación a la segunda consulta que hizo la comisión, al darse cuenta de este punto, el senador Durresti dijo que no había una respuesta clara respecto al número de personas que habían sido notificadas respecto a estas interceptaciones telefónicas. Y en virtud de lo anterior, señor presidente, y le explico todo esto porque usted no estuvo en la última sesión, la comisión acordó oficiar nuevamente al fiscal nacional para pedirle que remita esa información y eventualmente en una próxima sesión que acordaría la comisión, reunirse con él para ver la manera en que se da cumplimiento a lo que dispone el inciso cuarto del 223 y el artículo 224 del Código Procesal Penal. Pongo en antecedente esto porque hay que remitir ese oficio. Se lo pongo. Ahí no había, Presidenta, ahí no había una solicitud que se dijese cuánto de la... Sí, eso es lo que se le está pidiendo ahora. ¿Cuántos han sido notificados? Porque esa información no llegó. ¿Cuántos habían sido tuyas? Es la norma del 223 que se invoca en el oficio. ¿Se la estamos reiterando? Sí, se lo estamos reiterando. Eso. Muy bien. Eso como cuestión previa, Impecable. presidente. Bien, respecto de el proyecto en tabla, Sí. y antes de que ingresen todos los asesores, comentar lo siguiente. Hemos tenido una reunión hoy día en la mañana con los senadores Alamán y el senador Víctor Pérez. Hemos tratado de ponernos de acuerdo. Le habrá llegado a usted una información al respecto para efectos de poder, por un tema de economía legislativa, y pudiendo avanzar con más rapidez para ver si podemos, ojalá, dejar completamente listo la discusión del proyecto, independiente de lo que ocurra con la institucionalidad. Bien. Sí, señor presidente, la Secretaría ha recibido hace breves instantes un documento que aborda un conjunto de temas que están pendientes de resolución en la comisión. Se va a repartir ese documento y la idea es analizar estos asuntos o indicaciones o materias que estaban pendientes en la comisión e ir adoptando resoluciones sobre la misma. Como es deber de la Secretaría dejar registro de quién patrocina cada una de estas propuestas, yo le propongo, señor presidente, que vayamos viéndola uno a uno como corresponde y indicando quién hace la proposición. En algunos casos es claro y en otros casos parece que es el conjunto de los senadores y en otros casos un senador en particular. El primer punto, presidente... ¿Hagamos pasar a los asesores entonces? Sí. ¿Algo más? Señor presidente, respecto, como han pasado el grupo de asesores parlamentarios, hay una petición de la abogada, señora Renata Sandrini, que trabaja en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, que pide la autorización de la comisión para ingresar a la sesión de hoy. A esta sesión, sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Acuerdo? Muy bien. Bien.
Sí. No espero la... Sí. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la presencia, por cierto, de Catherine Tornel, de Juan Pablo también que nos acompaña hoy día, a los asesores parlamentarios, a los señores senadores. Vamos a seguir con la discusión del proyecto de ley de protección de datos personales. Hemos tenido algunas conversaciones en orden a buscar una forma de poder ir a hacernos cargo de los temas pendientes, razón por la cual la Secretaría va a dar lectura, digamos, a cada una de las propuestas para ir dando sus respectivas resoluciones. Sin perjuicio de lo cual entiendo yo que hay algunas indicaciones que son propias del Ejecutivo, razón por la cual al momento de finalizar la tramitación del proyecto, como es tradición en esta comisión, se va a hacer un pequeño plazo, se ingresan las indicaciones y dejamos cerrado el proyecto. Señor secretario, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente. Había quedado pendiente en la página 24 del texto comparado nuevo que entregamos en la sesión pasada, página 24, el tema del motor de búsqueda. Yo sugiero que ese sea el último tema que toquemos. Ya, entonces lo dejamos pendiente. Si le parece que... Segundo tema, señores senadores, que es el tema del desequilibrio ostensible. En la página 62 del texto comparado se habían formulado un conjunto de indicaciones, 62 y 63, que habían quedado pendientes. Son las indicaciones 79 del honorable senador Pérez, la 80 de su excelencia el presidente de la República, que había sido retirada por el Ejecutivo, la 81 y la 82 del honorable senador señor Arboe, lo tenía en la página 65. Aquí hay una... Sí, desde la página 62 a la 62 a la 65 estaban pendientes estas indicaciones, con excepción de la 80 que había sido retirada. Hay una propuesta para regular esta materia, el tema del desequilibrio ostensible. La Secretaría interesa saber quién va a hacer una propuesta. Hay una propuesta que dice reemplazar el inciso sexto del artículo 12 por el siguiente. Voy a leerlo en los términos en que se me ha indicado. Existe un desequilibrio ostensible y se presume que el consentimiento para tratar datos no ha sido libremente otorgado cuando el tratamiento de dichos datos se basa en un consentimiento otorgado para la ejecución de un contrato o la prestación de un servicio que no requieren del tratamiento de datos personales para su ejecución o cumplimiento. Paso a la página siguiente según lo que se me indicó. Con todo, lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará en los casos en que se ofrezcan bienes, servicios o beneficios cuando quien ofrezca dichos bienes, servicios o beneficios requiera como única contraprestación el consentimiento para tratar datos. La Secretaría le interesa saber quién va a patrocinar esta redacción. A los senadores Alamán y Pérez. Ya, muy bien. Entonces, presidente, habría que someterlo a discusión. Muy bien. Perfecto. ¿El Ejecutivo? Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos completamente en línea con la indicación presentada por los senadores Pérez y Alamán y queremos resaltar que esta indicación permite aquellos servicios que nos preocupaba se permitieran explícitamente, por ejemplo, el Wi-Fi gratis en el aeropuerto, y que algunos comercios den descuentos basados en la obtención del RUT del titular. Bien, bueno, el sentido de esta indicación lo que busca es consagrar el desequilibrio ostensible, en el sentido de que prohibir que una empresa o una institución le exija a un cliente otorgar los datos personales para un fin distinto de la consecución del contrato, poniendo incluso en riesgo la posibilidad de la suscripción del contrato principal. Para decirlo en fácil, para los que no han estado en la discusión,
Esto es el ejemplo que poníamos clásico, era una persona que iba a una institución financiera a pedir un crédito hipotecario y le exigía en una cláusula del contrato hipotecario que entregara todos sus datos para tratamiento general, y si no estaba de acuerdo con esa cláusula, no podía firmar el contrato de hipoteca, lo cual obviamente hay un desequilibrio sensible porque es un verdadero contrato de adhesión y eso podía generar una lesión y en la práctica de los derechos de protección de otras personas. Así que razón por la cual se incorporó, mantiene el desequilibrio ostensible. Y en el segundo inciso, lo que se hace en la práctica es que es una excepción cuando se ofrezcan determinados tipos de bienes o servicios, dejando fuera el tema de los beneficios, digamos, cuando dichos bienes o servicios se requiere como única contraprestación el consentimiento para tratar estos datos. El ejemplo que ha puesto el Ejecutivo, que parece adecuado, es cuando una persona va al aeropuerto y quiere conectarse a la red Wi-Fi del aeropuerto y para eso le piden que se identifique, obviamente, y por tanto en ese caso se permite ese tipo de contraprestación. Eso es lo que estamos planteando. Yo me ofrezco también, me sumo a patrocinar la indicación. Entonces el senador Buenchumilla también quiere patrocinarla. Bienvenido a que seamos todos los que patrocinemos. Y eso, si le parece. ¿Sí? Perfecto. ¿La someteríamos a votación entonces? ¿Al referéndum? Sí, con una precisión, presidente. Sí. Se va a votar los dos incisos, en cual hay una redacción que propusieron los senadores Pérez y que entiende la Secretaría, por lo que se me ha informado, que usted quiere hacer algún alcance al inciso segundo. Perdón, es que entonces ustedes perseveran en la lógica del beneficio. Ok, ya, entonces no, hay dos indicaciones. Está la indicación de los senadores Alamán y Pérez, una, y en el caso de, si le parece a Pancho sumarse, lo que hacemos nosotros es excluimos la palabra beneficios. ¿Ya? El inciso segundo propuesto. ¿Perdón? Igual pero sin beneficio. Esas son las dos indicaciones. Sí, hay que votarlo. Entonces votaríamos primero el inciso primero, que estamos todos de acuerdo, ¿se les parece? El inciso primero del... Nuevo inciso sexto del artículo 12. Perfecto. Senador Pérez, senador Alamán, senador Buenchumilla. Sí. ¿Estamos votando el inciso primero? Sí, el inciso primero. Así no. Senador Arboe. A favor. Resultado de la votación del inciso primero, del nuevo inciso sexto, del artículo 12, unánime, 4-0, aprobado. Vamos al inciso segundo. Ahí hay una propuesta, presidente, suya, para eliminar del texto que le di lectura la expresión beneficios. Sí. Sí. Votemos primero la de los senadores Alamán y Pérez, si les parece. Ya, un minuto. Sí, perdón. Senador Buenchumilla. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esta solamente la palabra beneficio? Solamente. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la consecuencia? Ahí lo va a decir para argumentar, ¿no? Sí. Para argumentar a Alamán. No, en forma casi telegráfica, tenemos solamente una pequeña diferencia en relación al inciso segundo. Tal como se ha dejado, y usted explicó muy bien, en relación al inciso primero, cuál era lo que teníamos en mente desde el punto de vista de los ejemplos, aquí de lo que se trata es de establecer, por ejemplo, la licitud de que en un aeropuerto, no es así, alguien ofrezca acceso a Wi-Fi y como única contraprestación se exija o se solicite que se entregue, por ejemplo, el correo electrónico o el teléfono, que es lo que habitualmente ocurre. Y lo de los beneficios tiene que ver precisamente para validar, o dicho en forma inversa, para no dejar prohibida una práctica que a nosotros nos parece que beneficia en general a la gente y a los consumidores. Si una persona, por ejemplo, en una farmacia se le solicita su RUT para los efectos de acceder a una rebaja en el precio de los medicamentos, a nosotros nos parece que es perfectamente razonable y perfectamente lícito que eso pueda ocurrir. Que simplemente se le diga con claridad que lo que se le solicita es su carné precisamente para eso. De más está decir que en la hipótesis de nuestra indicación, bajo ninguna circunstancia estaría que esos datos pudieran utilizarse para un fin distinto
de aquel que expresamente se solicita. Por lo tanto, en el ejemplo que estamos dando, se solicita el carnet de identidad para los efectos de que acceda a una rebaja, no para los efectos de que ese carnet de identidad pueda ser utilizado, por ejemplo, en el tratamiento de un perfil o para explicar, en definitiva, cuáles son las pautas de consumo o cualquier otra circunstancia. Es una contraprestación única. Se le ofrece una rebaja y esa persona, a cambio de esa rebaja, entrega voluntariamente su carnet de identidad, insisto, con el solo propósito de obtener esa rebaja, bajo ninguna circunstancia para que sea utilizada de manera distinta. Muy bien. A ver, nosotros lo que estamos haciendo en esta indicación es eliminar la palabra beneficio. Esa es la única diferencia que tenemos. ¿Cuál es el fundamento nuestro? Es que el artículo del desequilibrio ostensible lo que busca justamente es evitar que el consentimiento sea relativamente forzado. Entonces decimos, si la persona presta su consentimiento para una única contraprestación, que es el pago que va a tener que realizar por una determinada prestación, digamos, no se ve razón para que se incorpore el beneficio, porque vamos a estar legitimando los sistemas como los actuales. Por ejemplo, cuando se pide el RUT en las farmacias, a cambio, por ejemplo, de un descuento. Pero ese descuento, primero, es tasado unilateralmente, porque es la empresa, en este caso la farmacia, la que establece cuál es el valor de ese dato, por tanto, cuál es el valor del descuento. Y lo que vamos a estar generando es una apertura de puerta para que, por la vía de esta indicación, de la incorporación de beneficio, pueda aplicarse a otros medios. Por ejemplo, porque el RUT hoy día ya es una información casi de conocimiento masivo. Pero el día de mañana se va a permitir, por ejemplo, que a cambio de la identificación biométrica, la huella dactilar, por ejemplo, le den un beneficio, o a cambio del perfil ideológico, o a cambio del reconocimiento facial. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque en estricto rigor lo que hace es poner una transacción unilateral bajo un precio determinado, pero a su vez condicionar a el dato personal. Condicionar finalmente la transacción a la entrega de un dato personal. No estamos de acuerdo con la posibilidad de incorporar como beneficio, porque a mayor abundamiento, porque el problema que se nos produce adicionalmente es que, además de la formación de este riesgo adicional que se va a generar para todos los usuarios de entregar sus datos personales a cambio de un beneficio que puede ser menor en comparación con el daño que pueden sufrir. Razón por la cual nosotros no estamos de acuerdo con dejar los beneficios, solo adscribimos al inciso segundo, digamos, respecto de los otros antecedentes, tanto de una contraprestación única. Sí. Señor presidente, la Secretaría entiende que hay consenso entre todos los senadores en la redacción propuesta para el nuevo inciso séptimo del artículo 12, y la única discrepancia es sobre la palabra. No, es que el anterior que votaron en el sexto y este va a pasar a ser séptimo. Y que hay consenso entre los senadores integrantes de esta comisión, así lo entiende la Secretaría, en toda la redacción de este inciso, con excepción de la palabra beneficio. Entonces, primero votar el inciso sin la palabra beneficio y después votar la incorporación de la palabra beneficio, donde está la discrepancia. Es la propuesta de la Secretaría. Una pequeña reflexión. En el ejemplo que colocaba el senador Alamán del aeropuerto, cuando le dice, mire, usted tiene acceso a Internet, pero introduzca su RUT. ¿Ese es un servicio o un beneficio? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del concepto? Evidentemente que el beneficio es una cuestión que depende de la mera voluntad del oferente, una suerte de donación, ¿no es cierto? Que dice, mire, a mí se me ocurre darle este beneficio como si yo le ofreciera un vaso de agua. Entiendo yo que esto es un servicio que deriva de la especial naturaleza del conjunto de prestaciones que tiene el oferente. Entonces yo creo que en ese sentido, en el sentido del ejemplo, el concepto de beneficio está incorporado en el concepto de servicio, Andrés. Muy bien, muchas gracias. Para solo efecto de ratificar, nosotros consideramos que se permite
la petición del dato personal para efecto cuando se ofrezcan bienes o servicios, no beneficios, justamente pensando en ello. Porque además estamos hablando de que la contraprestación del servicio gratuito de Wi-Fi, en el ejemplo del aeropuerto, la contraprestación es el dato, pero a ese servicio, no es un beneficio determinado. Gracias, presidente. Nosotros creemos que es absolutamente necesario incorporar el concepto de beneficio, puesto que no solamente esto se da como los ejemplos que aquí hemos escuchado en el tema de las farmacias, que uno le pide en su RUT para saber, digamos, qué plan de salud tiene, si ese plan de salud tiene un convenio con la farmacia o no, para que tenga los remedios más baratos. Yo creo que esto se da en un conjunto de otras operaciones. Por ejemplo, muchos municipios tienen convenios con distintas, digamos, tipos de empresas también. Si las personas tienen la tarjeta de ese municipio, pueden ir a comprar y van a obtener una rebaja en una ferretería, digamos, clubes deportivos que están adscritos, digamos, a casas deportivas en la cual esa persona le van a pedir el carnet, porque si, en el carnet van a poder ver si esa persona está vinculada a ese club deportivo, y en el tema de las camisetas y las medias va a recibir una rebaja. Por lo tanto, eliminar el beneficio va a ser eliminar un conjunto de acciones que hoy día operan. Y aquí no es una cosa, una dádiva, una decisión unilateral de quien otorga el beneficio, sino que es una estrategia, porque podría ser comercial, y por eso se llegan a acuerdos, digamos, con distintas casas comerciales, distintas instituciones. Veamos todos los beneficios que tienen los adultos mayores a través de las cajas de compensación. Van a comprar, van a adquirir y le piden el carnet, y por formar parte de esa caja de compensación tienen una rebaja. Eso es un beneficio. Por lo tanto, al impedir el concepto de beneficio, vamos a estar bloqueando una serie de actividades que hoy día se ejecutan. Muchas, digamos, otros tipos de actividades, por ejemplo, algunas universidades. La Universidad de Concepción tenían ciertas librerías, en el cual uno probaba que era estudiante universitario de la Universidad de Concepción y recibía ese beneficio. Hoy día eso estaría prohibido en la medida que uno tenga que usar su carnet de identidad, que es el único medio válido para probar que uno tiene, digamos, esa vinculación con la universidad, con el club deportivo, con la caja de compensación, con el municipio, para que una determinada empresa le pida su dato para poder otorgarle ese beneficio, porque ha habido acuerdos previos entre empleadores e instituciones de carácter comercial, como son las librerías, los mercados, las ferreterías, las farmacias, etcétera. Por lo tanto, creo que el eliminar el tema beneficio podría generar una dificultad mayor. Muy bien. Solo para precisar, la verdad es que los ejemplos dados por el senador Pérez no aplican en estas circunstancias, porque la naturaleza del, comillas, beneficio o descuento que tenga un adulto mayor o un estudiante que va a una librería de una universidad, por el hecho de identificarse, dice relación con un contrato o un convenio entre la institución a la que él pertenece y la institución que está otorgando el beneficio. En consecuencia, no dice relación con el dato. Aquí estamos hablando de una situación distinta, donde no media contrato alguno, sino que más bien lo que se está pidiendo es que una persona natural cualquiera, sin ningún tipo de relación contractual, vaya, le entregue su dato y a partir de ese dato le otorgue un beneficio. Eso es lo que no queremos, para efectos de evitar la proliferación de formación de bases de datos que finalmente terminen perjudicando aún más. No es en relación a los adultos mayores, incluso los beneficios de las librerías, las cajas de compensación, todo eso va a salir exactamente igual, puesto que hay relación contractual. Esto no es relación contractual, esto es una relación esporádica donde un ciudadano va a una determinada farmacia, por ejemplo, y dice, mire, sabe que si usted me entrega su RUT, yo le hago un descuento de 500 pesos. Bueno, primero la evaluación de hacer descuento la hace unilateralmente la empresa, en este caso la farmacia. En segundo lugar, desde el punto de vista del daño potencial que se le puede generar a esa persona, con el mal uso de ese dato puede ser aún mayor. En consecuencia, no es el caso de la existencia de relaciones contractuales, sino más bien de una situación completamente distinta. ¿Sí?
Solo para la historia fidedigna de la ley, y creo que es muy importante esta conversación que estamos teniendo. Yo quiero retomar el punto que señalaba el senador Buenchumilla. Yo de verdad no veo ninguna diferencia conceptual, absolutamente ninguna, entre la formulación que se realiza en un aeropuerto, donde viene una empresa, usted se trata de conectar y dice, mire, si usted quiere tener Wi-Fi gratis, entrégueme sus datos. Incluso colocan una categoría, incluso pueden decir, mire, si usted me entrega solamente el teléfono, tendrá acceso a 1 hora. Si me entrega además su correo electrónico, tendrá acceso a 3 horas. Perfectamente puede. De acuerdo con esta norma, por supuesto que sí, porque sería un servicio. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una contraprestación, que es precisamente el consentimiento para tratar el dato, en ese caso. Entonces, yo sé que cada uno votará como le corresponda, pero lo cierto del caso es que desde un punto de vista conceptual no hay ninguna diferencia. Yo simplemente quiero dejar constancia de nuestra opinión en términos de que no hay ninguna diferencia conceptual entre una contraprestación por un servicio y una contraprestación por una rebaja. Hay una diferencia conceptual práctica, porque cuando la empresa de Wi-Fi, la concesionaria del aeropuerto le otorga a usted una posibilidad de conectarse a la red de Wi-Fi bajo el solo hecho de entregar algún dato personal, no es que ese sea una dádiva de la concesionaria, eso está considerado dentro del contrato. Lo que pasa es que lo utiliza para efectos de registro, que es distinto. Bueno, no hay, entre las partes no hay contrato, pero la concesionaria tiene un pago por eso, no es que sea gratis, digamos. Eso está considerado otro contrato de concesión. El punto está en que el dato sirve para efectos de un registro, a ver quién se está conectando a la determinada red. Entonces, en consecuencia, no es un beneficio. Lo que está haciendo es registrar para poder acceder a ese servicio. Esa es la diferencia. De toda la discusión, a mí lo que me lleva a no aprobar esta norma en los términos es lo que hoy día existe en las farmacias. Yo creo que ahí el abuso es enorme. Y si alguien que colocado en una fila y dispuesto a pagar una determinada cantidad le señala en ese momento que va a tener un descuento simplemente por entregar los datos, eso es simplemente abusar de una posición dominante, en este caso de la farmacia, para hacer una base de datos. Hoy día es una cosa inadmisible, incluso ahí está una serie de denuncias que se han hecho. El requerir la cédula de identidad en la farmacia simplemente para hacerse una base de datos, un comportamiento, y puede ofrecerte eso. A quien lo ha hecho, la cantidad de correos y publicidad que llega después es brutal. Lo mismo en el supermercado. Si usted tiene root, deme el root y le vamos a hacer una atención. Es una situación que uno no tiene capacidad de interactuar, y que yo creo que va a ser una captadora de base de datos por parte de instituciones que son conocedoras de elementos muy sensibles de los usuarios. En el caso de la farmacia es una cosa brutal, el comportamiento médico, eso termina luego en las aseguradoras, termina en los empleadores y te terminan con eso. De ley. Sí, pero vas construyendo, hay una base, es un lugar privilegiado precisamente para poder establecer ese tipo de situaciones. Yo creo que es digno de poder investigar qué es lo que hacen las farmacias con esas bases de datos. No es solo para hacer marketing, sino también es para cruzarlo, venderla a otras instituciones como compañías de seguros o empleadores para saber que tal o cual persona tiene una enfermedad o tiene una prevalencia de tal situación. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo con incluir la palabra beneficios. Muy bien, señor secretario, tomamos la votación. Sí, perdón, señor Buenchumilla. Señor Buenchumilla, primero. Senador y presidente. Solo un comentario a lo que decía el senador de Urresti por su intermedio, presidente, es que con los datos se puede hacer buena utilización o mala utilización. La mala utilización va a estar siempre castigada por el principio de finalidad que establece la ley. Y si un dato se utiliza para una finalidad distinta de aquella que se informó al cliente o al titular de datos, entonces eso va a estar castigado. Por lo tanto, si es que una farmacia entregara esos datos, por ejemplo, a una compañía aseguradora, eso estaría penado por la ley que estamos tramitando, porque no cumple con el principio de finalidad. Muy bien, muchas gracias, senador Buenchumilla. Presidente, excúseme que vuelva de nuevo sobre este tema, porque
yo encuentro súper interesante esta discusión, porque a propósito de los ejemplos que aquí se dieron, si uno interpreta esto en una visión más sistémica, la visión sistémica me dice que nosotros tenemos un orden público económico que está en la Constitución, en virtud del cual tenemos un sistema de economía de mercado de competencia. Entonces yo digo, supongamos que una competencia entre la farmacia se diga, mire, yo quiero ofrecerles a los adultos mayores un beneficio que la farmacia de la esquina no se le ofrece. Y yo le ofrezco hacerle una rebaja en los remedios para la hipertensión, supongamos, que para los adultos mayores puede ser muy importante. Y solamente le pido que me dé su carnet para tenerlo. Yo digo, eso es perfectamente legal, ¿no es cierto?, dentro del funcionamiento. La pregunta es, ¿cómo se compatibiliza esa economía de competencia, que es lícita y que es beneficiosa, digamos, en este caso, para un segmento de la población tan importante con los adultos mayores, con esto que estamos discutiendo? Ese beneficio podría hacerse. ¿Cómo opera en esto, presidente, para entender bien, según la postura suya? No, en ese caso no habría inconveniente con la legislación que vamos a tener, no habría ningún inconveniente, porque efectivamente podría una empresa, cualquier cadena de farmacia, o etcétera, bajar los precios de los medicamentos, que es lo que nos encantaría, digamos. Ahora, que no dice relación con un beneficio. ¿Cuál es el punto? El punto es que a cambio de eso se exija determinado tipo de datos, porque se abre la puerta, insisto, para situaciones que no vamos a poder controlar. Porque hoy día la discusión que estamos dando es a propósito del RUT en la farmacia. Pero cuando cualquier persona cualquier persona que hoy día tiene un sistema, por ejemplo, de ISAPRE, y va hoy día a una clínica y le exigen para validar el bono la huella digital, bueno, ahí está quedando un registro. Y nadie lee, cuando pone la huella digital, que uno está autorizando el tratamiento de datos de esa empresa. Entonces, lo que puede ocurrir el día de mañana es que esa empresa que junta las huellas dactilares empiece a ofrecer un beneficio de 500 pesos, 1.000 pesos por su huella dactilar. Perdón, y cuando uno vende una propiedad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué usa? ¿Cuál es el validador, el segundo validador del notario? La firma y la huella dactilar. Es decir, lo que podría ocurrir también es que ese tipo de información pudiese generar mayor daño. Si mi preocupación va por ese lado, por la evolución, el concepto evolutivo que tiene el desarrollo de datos personal. Por eso es que, planteado por el senador Buenchumilla, la empresa perfectamente podría dar todo tipo de beneficio. El solo hecho tiene que acreditar que la persona es adulto mayor. ¿Y cómo se acredita? Mostrando el carnet de identidad, mira, ¿sabe? Pero no almacenándolo. Si cuando yo permito que una determinada institución trate datos, el concepto de tratamiento no es un concepto casual, no es un concepto antojadizo. El concepto de tratamiento de datos es un concepto que está en la doctrina y en la jurisprudencia y en la legislación internacional, que involucra almacenamiento, venta, cesión, transmisión. Es decir, estoy autorizando a quien le digo que puede tratar mis datos a que haga todo tipo de acciones, de actos jurídicos con mi dato. Me parece que eso es una exageración, porque eso efectivamente lo está permitiendo a una institución, a cambio de un beneficio menor, ni siquiera pactado, sino fijado unilateralmente, la posibilidad de otorgar un beneficio que puede ser considerablemente menor al daño que se le puede generar con ese almacenamiento y tratamiento de datos. Yo estoy de acuerdo con lo interesante que es la discusión, pero aquí hay dos cosas. Primero, hay un tema, ¿no es así, por así decirlo, de autonomía de la voluntad, en el sentido que una persona perfectamente podría querer, para obtener ese beneficio, entregar como contraprestación su carnet de identidad o su correo electrónico. Ahora, el resto de la argumentación suya discurre por un carril que yo creo que no es aplicable, porque el resto es, mire, yo tengo miedo de que este dato vaya a ser mal utilizado. Entonces usted dice, mire, perfecto, no habría, da la impresión de su argumentación, decir, mire, no habría mayor problema con este, como quien dice, contraprestación por este beneficio directo. Pero yo lo que no quiero es que se generen bases de datos que posteriormente puedan ser mal utilizadas. Claro, eso es lo que fluye, bueno, a ver, eso da la impresión que es lo que fluye de la exposición. Entonces, volviendo al tema, estamos hablando del siguiente. Esa conducta está definitivamente considerada fuera de la ley. Porque nadie podría, si a mí me solicitan, también podemos pensar en una cosa distinta a lo que conversamos en la mañana, para acceder, por ejemplo, a un determinado edificio. ¿No? ¿Así? Mire, ¿a dónde va? A ver a la oficina del senador Arboe. Déjeme su carnet para los efectos de seguridad. Bueno, eso también es lícito, ¿no es así?
pero obviamente no podría el edificio pescar esos datos, ¿no es así? Y, por ejemplo, publicarlos en una página para los efectos de que se supiera quién entró o quién no entró a ese edificio, porque sería una violación de las normas de probidad, entonces, de privacidad. Entonces, yo creo que el argumento no puede ser la presunción de mala utilización, porque ese argumento, la mala utilización está muy bien regulada en el proyecto. Pero esa es la segunda parte de la argumentación. La primera parte dice relación con la evaluación unilateral, con la inconveniencia de entregar un beneficio a costa de un determinado tipo de datos, y para efectos de la historia solamente, el ejemplo del registro en el edificio es correcto. Eso se podría hacer. Lo que va a tener que ocurrir es que se garantice solamente, por razones lógicas que están establecidas en el proyecto, de que esos datos son utilizados para el fin que fueron entregados y nada más, digamos. Eso es otro ejemplo, digamos, que no aplica, digamos, a esta discusión. Bien, votemos entonces la indicación del senador Alamán. Presidente, perdón, antes de... Fíjese que yo lo encuentro sumamente interesante y no estoy como los jueces, digamos. No me logro formar convicción respecto de este debate. No sé si pudiéramos darle una vuelta y dejarlo para más tarde, o usted, porque yo tendría que abstenerme, no sé. Pero veo aquí cómo están las posiciones. Nada exacto, pero no, ese es el beneficio. Y usted plantea de que las hipótesis que yo planteé, digamos, de la caja de compensación, del club deportivo, de la municipalidad, de la universidad, no operan en esta fórmula, pese que el mecanismo para echarlo a andar es que una persona llegue a un establecimiento comercial, quiera comprar un determinado producto, le pidan el carnet y por ese carnet, viendo los datos, esa persona tiene derecho a una rebaja. Entonces dice que no operaría, pese que es la fórmula que está establecida en la norma. Por lo tanto, sería bueno ir despejando, digamos, porque si la norma solo prohíbe que un determinado centro comercial, que un determinado actividad productiva pida carnet solo para darle graciosamente la rebaja a otro, estaríamos... Yo tengo la impresión que fuera del marco de la realidad. Eso no opera así, digamos. Hasta ahora, por lo menos lo que yo conozco, es que las rebajas están establecidas básicamente porque uno forma parte. Voy a la librería y soy alumno de la universidad, voy a una tienda deportiva y soy miembro del club deportivo, voy, digamos, a una farmacia y soy miembro de un ISAPRE. Y ahí opera este esquema. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es que si eliminamos la palabra beneficio vamos a generar una dificultad en lo que en la realidad opera. En lo que en la realidad opera es que para otorgar ese beneficio necesariamente el único instrumento legal adecuado es la cédula de identidad. Muy bien. En votación entonces. ¿Qué votamos? Sí. La Secretaría había hecho una propuesta porque, en el sentido que había un consenso en la comisión entre todos, se entienda bien, en todo lo que no dice relación con la palabra beneficio. Entonces, dar por aprobado ese texto y después votar la incorporación de la palabra beneficio. Muy bien. ¿Les parece? ¿Puedo hacer una última reflexión? Otra más. Sí, por favor. Sí. Es que... digamos, desde el punto de vista comercial, una cosa son los bienes y otra cosa son los servicios. ¿En ese sentido está tomada la palabra bienes y servicios acá? Sí, claro. Bienes diríamos lo material, servicios lo intangible. ¿Ah? ¿Ese es igual al servicio? ¿Cuál? Es un servicio. Beneficio, entonces, es una categoría distinta, ¿no es así? ¿O no? Sí, pues, No es un servicio en este caso, digamos. No. Así es. Es una tercera categoría distinta. Por eso es la discusión que hemos tenido. ¿Y qué dice el Ejecutivo? Nosotros estamos de acuerdo con los senadores Alamán y Pérez que en naturaleza
se parece mucho un beneficio a un servicio, pero para que quede expresa la licitud de otorgar un descuento pidiendo una identificación para otorgar ese descuento, no está prohibido, por lo tanto nos gustaría que expresamente quedara la palabra beneficio, para que se pudieran otorgar bienes, beneficios y servicios. Muy bien. Secretaría. Muy bien, entonces se va a poner en votación el inciso segundo sin la expresión beneficios, que se votaría a continuación. Entiendo que respecto de esa redacción hay consenso unánime de todos los integrantes. El primer inciso que reemplaza al sexto. No, estoy hablando del inciso nuevo séptimo. El que estamos discutiendo. Séptimo. ¿Habría acuerdo unánime respecto de eso? Sin la palabra beneficio. Sin la palabra beneficio. ¿Cómo votamos nosotros para agregarlo? Y después, para agregarlo, vamos a agregar la palabra beneficio. Eso es. Entonces, ese inciso aprobado en forma unánime, y ahora de los votos a favor del senador Pérez, senador Alamán, senador Huanchumilla y senador Arbó. Ahora, agregar la palabra... Bravo. Agregar la palabra beneficio. Senador Pérez, a favor. Pérez, a favor. Alamán, a favor. Senador Huanchumilla. Yo fundamento mi voto. Sí. En mi condición de adulto mayor voy a votar a favor del beneficio. Huanchumilla, a favor. Senador Arboe. En contra. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 1 negativa. Aprobada la redacción incorporando la palabra beneficio. Muy bien. Pasamos al tercer tema que se propone, que es la finalidad en fuente de acceso público. Vamos a la página 66 del texto comparado. El Ejecutivo, ¿qué dice? Perdón. Sí, secretario. Entonces, estoy en la página, voy a 66, 65. Voy a explicar lo siguiente. Estamos en el artículo 13 de otras fuentes de licitud del tratamiento de datos. La norma aprobada dice, es lícito el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del titular en los siguientes casos. Y había una letra A aprobada en general. Quiero recordar a la comisión que la indicación 83, que recae en la letra A, ya está rechazada y las indicaciones 84 y 85 estaban aprobadas por la comisión. Ahora, en relación con esta norma, hay una propuesta, pregunta a la Secretaría, quién es el autor de esta propuesta, que es eliminar la frase y su tratamiento que esté relacionado con los fines por los cuales fueron entregados o recogidos. Esa es indicación mía. ¿Es de todos? Perfecto. ¿Es de todos, incluido el senador Huanchumilla? Sí. Entonces, ya, perfecto. Habría que esta indicación... Estamos aquí en la página 2, ¿no? Sí, estamos en la página 2. Muy bien. ¿Quieren someter a votación? Sí. 66 del comparado y es para eliminar la frase de la letra A, entiende la Secretaría, y su tratamiento esté relacionado con los fines para los cuales fueron entregados o recogidos. Es la segunda parte de lo que aparece en la letra A. Ahora, ojo porque esta eliminación dice relación con la modificación de la letra ñ del mismo artículo. Es decir, yo solo concurro con mi voto favorable en la medida que se aprueba el texto de la letra ñ del mismo artículo. ¿El 31? El 31, perdón. Sí. Vamos a ver, ¿votamos uno o vemos lo otro al tiro, presidente? ¿Qué está? Eso, así es. Ya. La enmienda entonces se pone en votación, la enmienda propuesta por el senador Pérez, senador Alamán, senador Huanchumilla y el presidente para eliminar en la letra A el texto aprobado en general y su tratamiento esté relacionado con los fines para los cuales fueron entregados o recogidos. Senador Pérez, a favor. Es que lo dejé para el registro. No lo hemos votado. Lo dejé para el registro de la... ¿Ya? Senador Alamán, a favor. Sí. Senador Huanchumilla, a favor. Senador presidente, a favor. Entonces, aprobado
4-0, la enmienda a la letra A. Vamos a la página 169 del... Bueno, la 83 estaba rechazada, la 84 y 85 estaban aprobadas. La Secretaría tiene que hacer la adaptación correspondiente al texto que ustedes han aprobado. En definitiva. Sí, son incoherentes, las vamos a dar por rechazadas. Sí. Ahora vamos a la letra. Vamos al artículo 31, página 169 del texto comparado. 169 del texto comparado. Yo no tengo 169. En el segundo texto. Llega hasta 155. No, está el segundo tomo, presidente. Tiene 2 tomos, porque es mucho lo que han trabajado. Resolver las solicitudes o consultas... Perdón, secretario. Estamos dentro de las facultades de la Agencia de Protección de Datos. Sí. Resolver las solicitudes o consultas relativas a si una determinada base de datos o conjunto de datos es considerada fuente de acceso público e identificar categorías genéricas que posean esta condición. La propuesta es intercalar entre las palabras identificar y categoría, que aparece casi al final de la letra ñ, la palabra de oficio. Entonces, identificar de oficio, identificar de oficio categorías genéricas que posean esta condición. Esto lo que hace, senador Huanchumilla, lo que busca es lo siguiente, es que la fuente de acceso público es una de las fuentes de legitimidad para tratar datos personales. Así como está el consentimiento, está la ley, también están las fuentes de acceso público. Por ejemplo, el conservador de bienes raíces es una fuente de acceso público, ¿ya? Lo que hemos hecho nosotros es que hemos eliminado la finalidad como un requisito para utilizarlo cuando se saca información de la fuente de acceso público, pero le hemos otorgado la facultad al director de la agencia para que de oficio pueda calificar si se trata de una fuente de acceso público, si esta es genérica o no. En consecuencia, le damos la facultad a la autoridad que va a estar a cargo de esto, para verlo caso a caso. Eso es. Así es. De oficio. Sí. ¿En votación? En votación. El presidente pone en votación la enmienda a la letra ñ del artículo 31 en los términos ya leídos. Senador Pérez, senador Álama, senador Huanchumilla. Presidente. A favor. Aprobada la enmienda a la letra ñ del artículo 31. Bien, vamos al cuarto tema que estaba pendiente, el deber de secreto para datos de fuente de acceso público. Esta materia figura en la página 72 del texto comparado. Página 72 del texto comparado. Recae en el artículo 14 bis, que regula el deber de secreto o confidencialidad. Respecto de este artículo 14 bis se había aprobado la indicación 93 del honorable senador señor Arboe, que ahora se pide reabrir la votación del artículo 14 bis y someter nuevamente a resolución la indicación 93. ¿Quién pide la reapertura de esta votación? ¿Todos los senadores? ¿Sí? ¿Unánime? Ya, muy bien. 4-0 se pide entonces el senador Pérez, senador Araman, senador Huanchumilla y senador Arboe. Acordada la reapertura, ¿se rechazaría la indicación 93, la primera propuesta? Claro. Unánime entonces, rechazo la indicación 93, senador Pérez, senador Araman, senador Huanchumilla y senador Arboe. Y se propone, por los mismos señores senadores, agregar la siguiente oración final al inciso primero del artículo 14 bis. El artículo 14 bis dice: el deber de secreto y confidencialidad. El responsable de datos está obligado a mantener secreto o confidencialidad acerca de los datos personales que conciernen a un titular, salvo cuando el titular los hubiere hecho manifiestamente público. Este deber... Es el primero, el 14 bis. Estoy leyendo. 14 bis, página 72. Ah, sí, perfecto. Perdón. Sí, perdón. Voy a leer de nuevo el 14 bis porque como se rechazó la indicación 93 tenemos que leer el inciso primero tal como venía aprobado en general. ¿Me explico?
porque se había hecho una enmienda. Yo estaba leyendo el texto enmendado. Voy a leer el texto aprobado en general. Deber de secreto o confidencialidad. El responsable de datos está obligado a mantener secreto o confidencialidad acerca de los datos personales que conciernan a un titular, salvo aquellos que provengan de fuentes de acceso público o cuando el titular los hubiere hecho manifiestamente públicos. Este deber subsiste aún después de concluida la relación con el titular. A ese inciso se le agrega la siguiente proposición por iniciativa de sus señorías. En caso que el responsable haya realizado alguna acción sobre datos personales obtenidos de fuentes de acceso público, tales como organizarlos o clasificarlos bajo algún criterio o combinarlos o complementarlos con otros datos, los datos personales que resulten de dicha acción se encontrarán protegidos bajo el presente deber de secreto o confidencialidad. Claro, aquí el sentido es el siguiente. Estamos hablando de fuente de acceso público, respecto a la cual datos que están en fuente de acceso público, respecto a los cuales hay deber de secreto o confidencialidad. Alguien podría decir, si yo adquiero esos datos de fuente de acceso público, yo podría revelarlos, porque técnicamente, y los trabajo, los organizo, los clasifico, los establezco categorías, técnicamente sería un dato que ha sido trabajado y por tanto sería otro dato. Lo que establecemos acá es que, como ese dato originalmente de la fuente donde salió era secreto o reservado, mantiene el carácter de secreto o reservado cuando haya sido tratado, organizado por un tercero, para efecto de darle continuidad, porque si no podría darse una vulneración de la norma de la protección de reserva a través de pedir uno a uno los datos, digamos, que están hoy día bajo secreto o reserva. Ese es el sentido de la modificación. Pero, presidente, me entró una confusión. Estoy en el inciso que estamos agregando entre todos, ¿no? Sí. En caso que el responsable haya realizado alguna acción sobre datos personales, organizarlo, los datos personales que resulten de dicha acción se encontrarán protegidos por el presente secreto, pero no decíamos que los datos obtenidos de fuentes de acceso público. No entendí bien, entonces. Recordemos que las fuentes de acceso público no necesariamente dan origen a datos públicos. Puede haber una fuente de acceso público que tenga datos reservados. Podría haber. Entonces, lo que establecemos acá, por ejemplo, es... Hay que buscar alguna, pero lo que establecemos acá es un mecanismo en el sentido de decir, si el dato es obtenido de una fuente de acceso público que establece en la actualidad de que ese dato es reservado, la reserva lo persigue, aun cuando el tercero haya adquirido esos datos, los haya trabajado, los haya categorizado. Es solo la protección, es decir, la reserva persigue el dato más allá de que esté en manos de uno o de otro, haya sido trabajado o categorizado de una forma distinta. Senador Arboe. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la enmienda al inciso primero del artículo 14. Vamos al quinto punto que estaba pendiente, que se refiere al interés legítimo como fuente de licitud. Esta materia tenemos que ir a las páginas 67 y 68 del texto comparado. Estamos en el artículo 13, que regula otras fuentes de licitud del tratamiento de datos. Y hay una serie de hipótesis que se regulan en este artículo. La letra F, se está agregar la siguiente oración a la letra F. Sí. La letra F dice... Estoy leyendo en la página 68. Sí, agregar la siguiente oración a la letra F, que está en la página 68. Esta es la tuya, ¿no? Ya estoy leyendo el texto. Sí, está bien. Que a lo mejor alguien lo puede aclarar. Que el si hay un error en la explicación, que está bien relacionado todos, porque debería decir letra E, ya. Entonces estamos en la página 67. La letra E se acuerda, agregar la siguiente oración a la letra E del artículo 13. La letra
E, aprobada, dice lo siguiente: cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un tercero, siempre que con ello no se afecten los derechos y libertades del titular. Y agrega la siguiente oración: en todo caso, el titular podrá exigir siempre ser informado sobre el tratamiento que lo afecta y cuál es el interés legítimo en base al cual se efectúa dicho tratamiento. Es para agregar entonces a la letra E del artículo 13, el texto que le he dado lectura. Contexto. Volvemos a hablar sobre las fuentes de licitud. Recordemos que, como los datos son de las personas, se requiere el consentimiento. Pero hay otras fuentes que facultan a una empresa para poder tratar datos y lo transforman en responsable. Una de ellas es el interés legítimo. Hay interés legítimo cuando una empresa, una persona dice, mire, yo tengo un legítimo interés, digamos, en poder tratar determinado tipo de datos para un fin que estoy trabajando en mi organización. Voy a poner un ejemplo. En el caso de un banco, legítimamente podría decir, mire, sabe que yo tengo interés legítimo en tratar este tipo de datos de imágenes de gente que entra a mis sucursales por razones de seguridad. Bueno, y hace un sistema de reconocimiento facial, el banco. Bueno, la idea original era, de algunos de nosotros, era que cuando se invoca el interés legítimo, la empresa deba notificar a aquella persona respecto a la cual se almacena un dato. Es decir, la persona que entra al banco y se almacena el dato. Pero la verdad es que eso es impracticable. Por la cantidad de personas que ingresan a diferentes tipos de instituciones permanentemente, hacen inviable esa alternativa. Razón por la cual lo que hemos consignado es un derecho del titular del dato, es decir, de la persona, para que, si de partida va a estar la obligación de estar informado de que esa institución va a realizar algún tipo de reconocimiento facial u otro, y esa persona va a tener el derecho de acceso, es decir, sabe que, mire, además de mi derecho de acceso, quiero que usted me diga cuál es el interés legítimo y por qué tiene mis datos y para qué los va a utilizar. Y informe sobre el tratamiento. Y informe. Claro. Es decir, yo tengo el derecho a que me dé esa información. Y eso es muy importante, porque va a poder despejar dudas respecto de la calidad del tratamiento, de la finalidad del mismo, y adicionalmente va a permitir que la persona legítimamente pueda decir, sabe que yo voy a ejercer otro derecho, que es el derecho que tengo, el derecho a cancelación. Es decir, bórrame de ahí, porque yo no quiero que usted me trate mis datos, por ejemplo. Entonces, es una medida de resguardo para los ciudadanos. Senador Buenchumilla. Una consulta. Estamos tratando cuando se utilizan los datos sin el consentimiento del titular, ¿no es así? Entonces, aquí lo que se está diciendo es que el titular, sin embargo, podrá exigir. Sí. Ya. Como estamos hablando de empresas que van a usar toda esta tecnología, ¿no es cierto? Me surge la duda respecto de su aplicación práctica, porque hoy día, sin esta ley, si usted quiere contratarse con DirecTV o con cualquier otra empresa, se contrata inmediatamente. Pero si usted quiere que lo saquen, cualquier empresa de telecomunicaciones, digamos. O sea, las posibilidades de que el ciudadano común y corriente tenga el derecho a exigir a la empresa, una empresa que no sabe dónde va a estar la persona que le va a contestar. Como sucede, por ejemplo, con todas las empresas de telecomunicaciones, que tú no hayas a dónde llamar. La pregunta es, ¿este no será un derecho de papel? Es una duda. Yo coincido con el senador Buenchumilla porque efectivamente no solo en las empresas de telecomunicaciones, sino en general en las redes sociales. Tratan de salirse de Facebook a ver cómo les va. También es igualmente complejo. La cantidad de procedimientos que hay que hacer para poder salir de una red social es extremadamente complejo. Pero eso no queda regulado acá. Es otra situación que efectivamente recae más bien en la lógica del consumidor. Y efectivamente hay modificaciones y hay proyectos de ley para eso, para terminar con esos abusos que yo creo que son francamente inaceptables. La hipótesis que se regula acá es cuando sin mediar ningún tipo de relación contractual. Usted, por ejemplo, va a un banco a cobrar un cheque y resulta que va al banco a cobrar un cheque y el banco tiene un cartel que dice sonría, lo estamos grabando, por su seguridad lo estamos grabando, o al revés dice, mire, sabe que esta sucursal del banco utiliza el sistema de reconocimiento facial. Bueno, usted va a tener el legítimo derecho, que hoy día no tiene, de poder decir al banco, por escrito, a un correo electrónico, porque además pensemos
que cada institución va a tener la obligación de tener un delegado de datos en la página web, usted le va a escribir inmediatamente sin compra huevo, le va a decir, ¿sabe qué? Yo entré a la sucursal de bandera de su banco y resulta que ahí dice que hay reconocimiento facial. Yo quiero saber primero cuántas veces han captado mi imagen, para qué la están almacenando, la están utilizando y si eventualmente la han transferido a un tercero o no, que no, además no pueden, pero ¿por qué? ¿Y cuál es el interés legítimo que ustedes están invocando para grabar mi imagen? Y el banco va a tener, de acuerdo a la ley, artículos que ya aprobamos, el deber de dar respuesta. Si esa respuesta no es favorable, es decir, no es en tiempo y forma, no es oportuna, o adicionalmente es incompleta, usted va a poder ir a la Agencia de Protección de Datos y está constituida como una de las infracciones, en este caso infracción leve, y que tiene una multa de 1 a 100 UTM. Ese es el sistema. Y eventualmente se podrá hacer uso también de la facultad, digamos... ¿De cancelación? No, de la facultad de hacer un reglamento aquí respecto de la potestad del presidente, evidentemente. Todas estas normas que nosotros estamos haciendo en el ámbito legal van a tener que tener bajadas, digamos, a través de directivas. De hecho, en la Agencia de Protección de Datos le estamos dando facultades para interpretar la ley, para dictar instrucciones generales y hacer aplicación práctica, digamos, de determinado tipo de derechos. Porque lo que nos está ocurriendo es que la evolución tecnológica es tan rápida que si nosotros dejamos los conceptos, como hemos dicho, establecidos solo en la ley, el riesgo de obsolescencia es muy alto. Entonces, señor presidente, pone en votación la oración que se agregaría la letra E del artículo 13. Senador Pérez, a favor. Senador Alamán, a favor. Senador Huenchumilla, a favor. Senador Arboe, a favor. ¿Entiende? Ya. Resultado de la votación, 4 por la afirmativa, ninguno negativo, aprobado. Y consecuencia de lo anterior, se daría por rechazada la indicación 87 del senador señor Latorre. Acordado también con la misma votación. Vamos al sexto punto que está pendiente, que se refiere a datos personales sensibles de salud, perfil biológico y biométrico. Esta materia está tratada a partir de la página 103 del texto comparado. Página 103. Solo un punto de contexto. Esta discusión la dimos, estuvimos todos de acuerdo en el fondo. El problema es que nos enredamos en la forma. ¿Ya? Y confundimos muchas veces datos de salud con datos biométricos. Al final se hizo una propuesta de redacción por los técnicos que es la más adecuada, digamos, y es lo que hoy día se propone aprobar aquí en la comisión. Ya. Estas propuestas también son patrocinadas por todos los integrantes de la comisión. Perfecto. Ya, muy bien. La primera enmienda es para agregar la expresión sin perjuicio de lo anterior al inciso segundo del artículo 16. El artículo 16 establece la regla general para el tratamiento de datos personales sensibles. El tratamiento de los datos personales sensibles solo pueden realizarse cuando el titular a quien conciernen estos datos manifiesta su consentimiento en forma expresa, otorgado a través de una declaración escrita, verbal o por un medio tecnológico equivalente. Y aquí viene el inciso segundo. Dice lo siguiente: es lícito el tratamiento de datos personales sensibles sin el consentimiento titular en los siguientes casos. A ese inciso se le agrega la expresión sin perjuicio de lo anterior. Quedaría ahí: sin perjuicio de lo anterior, es lícito el tratamiento de datos personales sensibles y sin el consentimiento del titular en los siguientes casos. Esa es la primera cuestión que hay que resolver, presidente. ¿En votación? Sí. Unánime, senador Pérez, senador Alamán, senador Huenchumilla, 4 por 0. Después viene una propuesta de los mismos señores senadores para eliminar la expresión incluidos los datos relativos a la salud de la letra C del inciso segundo del artículo 16, página 107 del texto comparado. La letra C, voy a leer en la penúltima columna. Dice así, letra C: cuando el tratamiento de los datos personales, incluidos los datos relativos a la salud del titular, resulta indispensable para salvaguardar la vida, la salud o integridad física o psíquica del titular o de otra persona, o cuando el titular se encuentre física o jurídicamente impedido de otorgar su consentimiento. Se elimina de esto, no leo el resto porque ya ustedes lo tienen a la vista, la frase que aparece al comienzo de la letra C, la página 107, incluidos los datos relativos a la salud. Pues se entiende que está en el capítulo de salud, como
Antiguamente había que hacer mención expresa, hoy día como es el capítulo específico de datos de salud, no es necesario mantenerlo ahí. En votación, presidente. Sí. Senador Pérez, a favor. No debería decir del titular. Estoy mirando el texto. Sí. Incluir los datos relativos a la salud. Escogemos del titular. Sí. Incluidos los datos personales del titular. Sí, claro. Eso. Del titular hay que agregar. Claro, lo que propone es agregar la expresión del titular. Muy bien, está bien. Quedaría así, si se aprueba esto, cuando el tratamiento de los datos personales resulte. No, ¿Quiere mantener del titular? ¿Mantenemos del titular? ¿O no? Esa es la duda que ha planteado el senador Alamán. ¿Qué relación con el tratamiento de datos personales? Del titular. Indispensable para... se entiende que son del titular. Sí, porque todos los datos personales son del titular. Sí, pues. No, va a quedar sin titular la expresión. Va a quedar cuando el tratamiento de los datos personales resulte indispensable. Bueno, por eso estoy preguntando. Fijémonos entonces cuando el tratamiento de los datos personales del titular. Lo circunscribimos. Ya, entonces, ya. Se mantiene el titular. Entonces, unánime la aprobación de esta enmienda a la letra C. Senador Pérez, senador Alamán, senador Huanchumilla y senador Arboe. Después, la siguiente, se propone agregar al final de la letra D, que también está en la página 107, la expresión o un órgano administrativo. Quedaría así, voy a leer en la página 107, D. Quedaría así con la enmienda que se está proponiendo. Cuando el tratamiento de los datos sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de un derecho ante los tribunales de justicia o un órgano administrativo. ¿Parece? Unánime, 4-0, senador Pérez, senador Alamán, senador Huanchumilla, senador Arboe. Y después se propone agregar al final del artículo 16 el siguiente inciso nuevo. En realidad, esto debería ir en la página 108 del comparado, diría lo siguiente. Las excepciones para tratar datos sin el consentimiento mencionadas en este artículo se entienden aplicables al tratamiento de datos que no revisten el carácter de datos sensibles. Es un nuevo inciso para el artículo 16. Obviamente. Bueno, lo que hacemos acá es una norma de cierre. En definitiva, estamos hablando acá de datos relativos a la salud, ¿no es cierto? Entonces dice, las excepciones como los datos de salud, por regla general, son datos sensibles y requieren el consentimiento, aquí están las excepciones. Y por lo tanto dice, en estos casos sí se pueden tratar. Y entonces lo que dice esta norma de cierre, que dice, las excepciones para tratar datos sin consentimiento, que se han mencionado anteriormente, que hemos aprobado algunas de estas normas recientemente, se entienden aplicables al tratamiento de datos que no revisten el carácter de datos sensibles. Presidente, ya, senador Pérez a favor, senador Alamán a favor, senador Huanchumilla a favor, senador Arboe a favor, aprobada la incorporación de este nuevo inciso final al artículo 16. Vamos al otro tema que estaba pendiente, los datos de salud y perfil biológico. Esto está regulado a partir del artículo 16.4, página 115 y siguientes del texto comparado. Aquí habían quedado pendientes las indicaciones 150 a 155. La indicación 143 se dice rechazar, pero estaba retirada la indicación 143, no sería necesario. Estoy hablando en la página 115 y siguientes, que es las modificaciones al artículo 16.4, ¿ya? Hay una propuesta, ¿entiende la? Es que no, el cuáter. La propuesta lo que hace es que refunde el bis con el cuáter. Ya, sí, señor presidente, me apunta el señor secretario, el ayudante, que en realidad también deberíamos examinar la indicación 143 a la página 110,
143 a la 146. Este el artículo 16 bis son datos personales relativos a la salud. Aquí se regula eso. La indicación 143 estaba retirada y estaban pendientes las indicaciones 144, 145 y 146. Sus señorías proponen, entiende la Secretaría, rechazar esas indicaciones porque se va a reemplazar por un nuevo artículo 16 bis. ¿Ya? Voy a darle lectura al nuevo artículo 16 bis que proponen sus señorías. Artículo 16 bis. Datos personales relativos a la salud y al perfil biológico humano. Cumpliéndose lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16, los datos personales relativos a la salud del titular, así como aquellos relativos al perfil biológico del titular, tales como los datos genéticos, proteómicos o metabólicos, solo pueden ser tratados para los siguientes fines. A. Realizar diagnósticos o tratamientos médicos cuando resulte necesario para una adecuada administración de prestaciones de salud y de seguros de salud para asegurar y mejorar la calidad y eficacia de estas prestaciones y para la realización de actividades asociadas al manejo de la salud de la población. B. Prestar asistencia médica o sanitaria en casos de urgencia. C. Calificar el grado de dependencia o discapacidad de una persona. D. Cuando resulte indispensable para la ejecución o cumplimiento de un contrato cuyo objeto o finalidad exija tratar datos relativos a la salud del titular. Solo se podrá tratar los datos personales relativos a la salud del titular y a su perfil biológico sin contar con su consentimiento en los siguientes casos. Yo sugiero que abordemos primero en aquellos casos en que se requiere el consentimiento y después el que no se requiere. ¿Si les parece? Claro, primero la primera parte. Lo que acaba de leer el secretario. El inciso primero y después sigamos y las letras A, B, C y D del primero, del inciso primero. Y después vamos a las otras letras D, que son hipótesis. Son con consentimiento. Claro. Hasta la D, ¿cierto? Hasta la D. Y para un fin específico. Claro. Y después, hacia abajo, son otras hipótesis. ¿Les parece? Muy bien. ¿Esto significa que ni aún con consentimiento podría tratarse para fines de registro? Claro. Para eso, Fino. ¿Por qué? Esa fue la discusión que En este caso, aunque haya consentimiento, hay una restricción. Claro. O sea, alguien no podría autorizar para que se tratara para fines distintos. Claro. Porque en definitiva, si alguien ha autorizado el consentimiento para que den su dato de salud para un determinado tipo de prestación de salud, son para eso, no son para otra cosa. No, dice. Solamente, no sé si estoy entendiendo mal, solamente podrían tratarse estos datos con consentimiento para estos fines. Claro. Por lo tanto, nadie podría decidir quiero que mis datos personales médicos se traten por una cosa distinta. Claro, así es. Porque si no se abre la puerta, por ejemplo, para que alguien, vamos a poner un ejemplo, que estando en un servicio de salud público, la ficha del presidente, no es el caso de este presidente, pero podría ocurrir, digamos, en la ficha de salud, él ha consentido sus datos personales para efecto de hacer un determinado tipo de tratamiento médico y alguien diga, mira, esto es una fuente de acceso público, si yo agarro esos datos lo veo por otra cosa. Eso no se puede. Ya. En votación el inciso primero con la fecha. Yo quería hacer algo. Perdón. Solo decir que nos deja tranquilos, entendemos la preocupación que creo que está que tiene el senador Alamán, pero que nos deja tranquilos que los fines son lo suficientemente amplios como para que el titular siempre resguardar lo que quiera hacer el titular. Por ejemplo, realizar diagnóstico, tratamiento médico, o la letra D, por ejemplo, que dice cuando resulte indispensable para la ejecución o cumplimiento de un contrato cuyo objeto o finalidad exija tratar datos relativos a la salud de un titular. Entonces, ahí podría entrar cualquier contrato que el titular en su beneficio decida firmar. Entonces, el inciso primero, senador Pérez, a favor, senador Alamán, a favor, senador Huanchubilla, a favor, senador Alboe. Ya, aprobado 4-0 la nueva redacción de este inciso. Vamos al segundo. Dice así, solo se podrán tratar los datos personales relativos a la salud
del titular y a su perfil biológico, sin contar con su consentimiento en los siguientes casos. A. Cuando éste resulte indispensable para salvaguardar la vida, salud o integridad física o psíquica del titular o de otra persona, o cuando el titular se encuentre física o jurídicamente impedido de otorgar su consentimiento. Una vez que cese el impedimento, el responsable debe informar detalladamente al titular los datos que fueron tratados y las operaciones específicas de tratamiento que fueron realizadas. B. En casos de urgencia sanitaria legalmente decretada. C. Cuando sean utilizados con fines históricos, estadísticos o científicos para estudios o investigaciones que atiendan fines de interés público o vayan en beneficio de la salud humana o para el desarrollo de productos o insumos médicos que no podrían desarrollarse de otra manera. Los resultados de los estudios e investigaciones científicas que utilicen datos personales relativos a la salud o al perfil biológico pueden ser publicados o difundidos libremente, debiendo previamente anonimizarse los datos que se publiquen. D. Cuando el tratamiento de los datos sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de un derecho ante los tribunales de justicia o un órgano administrativo. E. Cuando el tratamiento sea necesario para fines de medicina preventiva, laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social o gestión de sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social. F. Cuando la ley así lo permita e indique expresamente la finalidad que deberá tener dicho tratamiento. ¿Paro ahí o continúo? Ya. Ya. Queda prohibido el tratamiento y la cesión de los datos relativos a la salud y al perfil biológico de un titular y las muestras biológicas asociadas a una persona identificada o identificable, incluido el almacenamiento del material biológico, cuando los datos o muestras han sido recolectados en el ámbito laboral, educativo, deportivo, social, de seguros, de seguridad o identificación, salvo que la ley expresamente autorice su tratamiento en casos calificados. Sí, y salvo debería ser, bueno, salvo dos veces, que tome lugar a alguno de los casos mencionados en este artículo. Y que así hay un error de... Hay una otra redacción. O se refiere a alguno de los casos, claro, o que se refiere a algunos de los casos mencionados en este artículo. Creo. Que se refiere a algunos casos. Ya. Bien. Bueno, aquí estamos en presencia de... ¿Perdón? Perdón. Leamos la última frase. Perdón. Las excepciones para tratar datos sin el consentimiento mencionado en este artículo se entiende aplicables al tratamiento de datos que no revisten el carácter especial a que se refiere este artículo. Deben ser mencionadas. Son las excepciones. Bueno, aquí estamos en la hipótesis distinta. Es cuando se pueden utilizar datos de salud biológicos sin consentimiento. Y se establece un conjunto de hipótesis en esta materia. A mí me surge una sola duda. En la letra A, cuando dice, cuando éste resulte indispensable para salvaguardar la vida, salud o integridad física o psíquica del titular o de otra persona. O de otra persona me surge una duda, ¿por qué? Porque el presupuesto para tratar sin consentimiento es que esa persona no pueda dar su consentimiento. Pero si es de un tercero, quiere decir que puede dar su consentimiento. ¿Se fijan? Entonces, habría que ver cuál es el impacto de esto, porque, vuelvo a insistir, estamos partiendo de la base de que una persona llega de urgencia, en un accidente de tránsito, y no puede manifestar su consentimiento para tratar sus datos. Es evidente que respecto de esa persona no hay problema, pero respecto de un tercero puede abrirse la puerta a una situación que se preste para algún tipo de abuso. ¿Qué dice el Ejecutivo? Si me permite, señor presidente, está pensado, por ejemplo, para saber si, por ejemplo, estamos hablando de una persona y necesitamos saber el tipo de sangre de su mamá que le va a hacer una transfusión, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando del dato personal de otra persona,
pero que es necesario para salvaguardar la integridad física o la salud del titular. Entonces la redacción no es adecuada, porque aquí lo que yo interpreto de esta redacción es que se podrá tratar sin consentimiento cuando este dato resulta indispensable para salvaguardar la vida, salud o integridad física o psíquica del titular, pero dice, o de otra persona. O sea, podría ser que me pidan el dato mío para salvar a otra persona. O sea, pero si en el ejemplo propuesto, si necesitamos saber el tipo de sangre de la madre, que no está impedida de dar su consentimiento, no cae en esta hipótesis. En esta hipótesis sería para salvar a alguien, a un tercero. Esa es mi preocupación en la redacción. Lo que se me ocurre como caso raro es que la madre haya dado, por ejemplo, su sangre y ella misma no sepa o no esté ahí para decir el tipo de... No, porque, insisto, yo entiendo cuál es el sentido, sí. Pero la redacción no nos acompaña, porque aquí estamos buscando salvar al titular a otra persona. Y yo entiendo que lo que se busca es salvar al titular, que es que no puede dar su consentimiento. Sí, porque perdón, presidente, pues la redacción, digamos, ¿cuáles son las hipótesis? Uno, salvar al titular. Segundo, cuando el titular no puede o está impedido de otorgar su consentimiento, que es otra situación. Por lo tanto, el concepto de otra persona no calza, digamos, en las hipótesis que se desarrollan. Perdón, presidente, y volviendo estoy razonando nomás, volviendo al origen al primer punto que señaló el Ejecutivo. ¿Qué pasa si, en definitiva, se trata de, valga la redundancia, tratar los datos del titular al que se le presume que tiene, por ejemplo, yo necesito saber qué grupo de sangre tiene el titular para los efectos de hacerle una transfusión que va a beneficiar a una tercera persona? La Secretaría da un ejemplo que puede ser mejor, con todo respeto, que es el caso, por ejemplo, de la madre respecto a un hijo recién nacido. Para salvar un hijo recién nacido. Ahí hay un tema. Porque el hijo recién nacido no puede manifestar su consentimiento y para salvar, digamos, la vida del recién nacido, la madre puede efectivamente se puede utilizar sin consentimiento. Sí, perdón. Pero esa hipótesis estaría contemplada en la otra frase, o cuando el titular se encuentre física o jurídicamente impedido de otorgar su consentimiento. Podría ser. En esa parte, yo entiendo que la primera parte de la letra E se refiere a salvaguardar la vida del titular o salvaguardar la vida de otra persona. Eso es lo que entiendo yo. ¿No es así? Ahora, a mí me surge otra duda. En el encabezamiento de esta parte dice, sin contar con su consentimiento. Una cosa es no contar con su consentimiento en el sentido de hacerlo contra su voluntad o sin que sea necesario su consentimiento, o es que esté impedido de ejercer su consentimiento. Hipótesis que se refleja en la última frase de la primera parte de la letra A. Hay un enredo. Cuando si tú dices sin contar con su consentimiento, es como decir, mire, lo puede hacer contra la voluntad de él. Porque después está la hipótesis cuando él está impedido. Porque la hipótesis debería ser cuando el titular no está en condiciones de dar su consentimiento. Porque otra hipótesis debería hacerlo contra su voluntad, a pesar de que no da su consentimiento, sin contar con su consentimiento. Uno podría decir, entonces, no sé, me queda... Uno podría decir, cuando éste resulte indispensable para salvaguardar la vida, salud o integridad física o psíquica del titular y se encuentre física o jurídicamente impedido de otorgar su consentimiento. Sí, lo que pasa, presidente, lo que pasa es que ahí entramos, Francisco tiene razón, porque dice arriba, sin contar con su consentimiento. Claro. Y acá se le agrega, es que esté impedido de otorgar su consentimiento. Son dos cosas distintas. Exactamente. Entonces, a mí me da la impresión que lo que hay que hacer es quedarse simplemente con la de arriba.
sin contar con su consentimiento en los siguientes casos, pero estoy pensando particularmente en la letra B, en los casos de urgencia sanitaria legalmente decretada. Él está en condiciones de otorgar su consentimiento, pero por así decir una cosa, está en un lugar distante o es inubicable. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, no veo por qué volvieron atrás. No, yo no comparto eso porque pasa lo siguiente. Volvamos a la hipótesis. La hipótesis es, el principio general es que los datos de salud siempre se tienen que tratar con consentimiento, ¿ya? Pero hay casos en los cuales no es necesario el consentimiento y hay otra fuente de legitimidad, que es la ley, y que es lo que estamos haciendo acá. Es decir, no hay consentimiento, o sea, volvamos a la fuente. La fuente no va a ser el consentimiento, sino que va a ser la ley. Y la ley, en la letra A, es la que establece las hipótesis. Entonces, presidente, la pregunta es, ¿cuál es la extensión y el sentido de la frase sin contar con su consentimiento? ¿Cuál es la extensión de esa frase? Bueno, es que evidentemente la fuente... ¿Podría ser incluso contra su consentimiento? La fuente de legitimidad no va a ser el consentimiento, sino que va a ser la ley. Es decir, no va a interesar el consentimiento de la persona en estos casos. ¿Y por qué no va a interesar? Porque es la ley, otra fuente del derecho, que es la que establece la posibilidad de tratarlo. ¿Y cómo lo hace? Dice, mire, ¿sabe qué? La ley nos está diciendo, primero, cuando es indispensable para salvaguardar la vida o integridad física de esa persona. 2, cuando está impedido física o jurídicamente de hacerlo. Entonces, va poniendo la ley y las hipótesis, y esa va a ser la fuente de licitud del tratamiento. Pero si esa es la norma general, ¿por qué volvemos a la cosa particular después, digamos? Muy bien. Presidente, perdón. Sí, yo creo que lo que está raro... Está el senador Pérez. Perdón. A ver, ¿cuáles son las hipótesis de la letra A? Uno, sentido de urgencia. La persona chocó, se barrancó, cayó el avión, digamos, ¿no? Y se le tiene que atender inmediatamente. La segunda es que la persona esté físicamente o jurídicamente impedido. Jurídicamente tenemos ahí un amplio campo. Pero se le da inmediatamente una obligación al responsable, que pasada la urgencia o pasado el impedimento de informar. O sea, por lo tanto, eso a mí me queda claro, digamos, que es porque el responsable no ha podido recabar el consentimiento hasta el pedido del titular. Uno, por la urgencia de la situación, que es distinto a la letra B, que se trata de una cosa ya más... una emergencia sanitaria que todo. Esto es porque la persona hay una urgencia determinada que es imposible pedirle el consentimiento por el sentido de urgencia. Y lo otro porque está físicamente, veamos el físicamente porque jurídicamente queda claro, el físicamente impedido, inconsciente, etcétera. A mí me parece que esas hipótesis están bien. A mí lo que me complica es el de otra persona. Claro. De otra persona. Claro, porque las dos, uno el sentido de urgencia y otro porque está impedido. Una tercera es jurídicamente que es distinta, digamos, la situación, pero las dos, la urgencia y el impedimento, y ahí el titular, el responsable va a tener que informarle apenas cese ese impedimento todo lo que se ha hecho, digamos. Por lo tanto, vuelve un consentimiento post de la situación. Senador Alamán. No, lo que pasa es que yo me quiero sumar a lo que decía el senador Buenchumilla, porque yo francamente creo, Felipe, que eso del sin contar con su consentimiento es particularmente confuso, porque dice, en el fondo dice, solo se podrán tratar los datos, dice, sin contar con su consentimiento, y después dice, ¿en qué hipótesis? Y aquí, como dice Víctor, son dos. Cuando este resulte indispensable para salvaguardar la vida, salud, integridad física o titular o de otra persona. Entonces ahí no importa el consentimiento. Y después dice, claro, el sentido de urgencia, y después dice o, es decir, es una segunda situación, cuando el titular se encuentre física o jurídicamente impedido de otorgar su consentimiento. Y entonces, ¿por qué se coloca arriba como regla general sin contar con su consentimiento? Y después, las tres líneas posteriores, dice, una vez que cese el impedimento, está discurriendo no sobre la primera sentencia de la letra A, sino sobre la segunda. No, porque y debiera ser en ambos. Perdón, presidente, yo creo que está bien, solo se podrá tratar los datos personales relativos a la salud del titular y a su perfil biológico sin contar con su consentimiento en los siguientes casos. Yo creo que está bien eso. O sea, porque por el sentido de urgencia no se le puede pedir el consentimiento. Correcto.
Segundo, porque está impedido físicamente. No se le puede pedir el consentimiento. Tercero, jurídicamente. ¿Me fijas? Yo encuentro que está, y aquí lo que al momento de tratarlo quirúrgicamente, al momento de intervenirlo quirúrgicamente, los datos personales van a tener que estar sobre la mesa. Presidente, yo creo que el sentido entonces debería ser que se entiende que se puede hacer eso sin el consentimiento en todas las hipótesis que siguen, en la A, en la B, en la C, en la D, en la E. Claro, y eso sí le da sentido. Mira, a ver, si volvamos, insisto, voy a intentar hacer una especie como de resumen pedagógico, porque miremos y entendamos que esto es una norma que hay que mirarla sistémicamente. Hemos determinado ya en el proyecto de ley que el consentimiento es probablemente la fuente principal, porque entendemos que los datos son de las personas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para tratarlo hay que tener el consentimiento. Pero junto al consentimiento hay otras fuentes de legitimidad. El interés legítimo, la fuente de acceso público, y una de ellas es la ley. Y estamos frente justamente a un caso donde la ley es la fuente del tratamiento. Entonces dice lo siguiente: en los datos de salud se va a requerir el consentimiento, regla general. Y está en la hipótesis de cuándo se requiere el consentimiento. Pero, dice, hay casos en los cuales no se requiere el consentimiento. ¿Cuáles son estos casos? Y se enumeran estos casos letras A, B, C, D y E, ¿no es cierto? De toda lógica. Y en la letra A se especifican casos en los cuales, es como residual, casos en los cuales debiera reunirse el consentimiento, pero dada la imposibilidad física o dada la urgencia, no se requiere el consentimiento. Es decir, puede hacerlo, digamos, porque la ley lo va a mandatar para hacerlo. Me hace ruido el de otra persona. Y después cuando uno mira y dice, mire, y después dice, en la B, en caso de urgencia sanitaria legalmente decretada, porque evidentemente ya cuando hay ese tipo de datos es distinto, ya no están individualizados, están más bien anonimizados cuando hay temas de emergencia sanitaria. Cuando se ha utilizado con fines históricos estadísticos, evidentemente no se requiere el consentimiento porque se hacen estudios. En consecuencia, uno perfectamente podría mantener esta hipótesis, salvo, insisto, la parte que dice de otra persona. A mí me hace ruido el de otra persona. Si les parece, podríamos aprobar esto eliminando el de otra persona. Señor presidente, ¿Sí? El único caso que nos preocupa con el de otra persona es por ejemplo, la madre con su hijo cuando su hijo es un niño, por ejemplo, un menor de edad. El único caso que nos preocupa al eliminar de otra persona es el caso de una madre con su hijo cuando su hijo es menor de edad. ¿Pudiésemos escribir explícito ese caso? Lo que se podría establecer es que en ese caso opera otra norma, que es la de estar impedido jurídicamente. Porque el menor está impedido jurídicamente. ¿Ya? Y quien actúa como representante en este caso es el padre o madre o el representante legal, digamos. Presidente, y no podría ser, ¿Sí? no de otra persona, sino que psíquica del titular o de un pariente por consanguinidad o afinidad. Y lo que pasa es que ahí vuelvo a insistir, lo que estamos abriendo es una hipótesis distinta. Es de que, porque esta hipótesis lo que dice en la práctica es que en estos casos se requeriría consentimiento, pero lo exceptuamos. ¿Y lo exceptuamos por qué? Por el sentido de urgencia. Claro. O sea, técnicamente estos casos están arriba. Lo que pasa es que, dado el sentido de urgencia, lo exceptuamos. Y lo estamos exceptuando para esa persona. Para un tercero ya es más complicado porque podríamos perfectamente decir, mire, sabe que yo no necesito el consentimiento de don Francisco para salvar a Andrés. Pero es otra persona. ¿Pero por qué? Podría ser para el hijo, para la mamá. Pero, si el hijo es, claro, si el hijo es menor de edad, opera el caso segundo, digamos, el que está impedido jurídicamente. Pero yo estaba pensando en el caso de una infección. No, lo que decía el senador Pérez, el sentido de urgencia. Llegan 3 personas, ¿no? Así que claramente están intoxicados. Se inicia, como quien dice, los procedimientos médicos con el primero y se llega a la conclusión de que es necesario tratar los datos para salvarlo a él y salvar a las otras 2 personas que están igualmente en la misma situación crítica. Ese sería el ejemplo. Yo creo que no nos duele que sea otra persona. En la medida que la discusión, y que quede así consignado en el informe, circunscriba el ámbito de extensión, yo no tengo problema. En la medida que quede circunscrito, si queda abierto, no me parece adecuado. Pero circunscrito.
casos como el que se ha señalado, que en definitiva, que médicamente estamos hablando en sentido de urgencia y por tanto que médicamente se mantiene la urgencia. De no mediar urgencia, no puede utilizarse los datos sin consentimiento. El ejemplo sería, mire, voy a usar estos datos porque yo presumo que una persona que se encuentra en el extranjero puede verse afectada por lo mismo. No, ahí no. ¿Y si uno le pone indispensable para? Es que dice, cuando resulta indispensable. Es que partimos de la base, presidente, que la naturaleza de la norma implica una urgencia. Entonces le vamos a colocar otra urgencia más. Entonces. Me allano, me convencieron. Muy bien. Sí. Ya, hagamos. Nos faltan ¿cuántos artículos? Quedan varios artículos. Ya, bueno, votemos este inmediatamente. Muy bien. En votación entonces todo el inciso segundo del artículo 16 bis. Senador Alamán, a favor. Senador Buenchumilla, a favor. Y senador Arboe, a favor. Aprobado 3-0. Presidente, solo para... Sí, una sola duda, a lo mejor pueden, para los fines de la historia de la ley, el último inciso que hemos aprobado, Sí. La Secretaría tiene dudas sobre su sentido y alcance, dice, estoy leyendo al final de la página 5, las excepciones para tratar datos sin el consentimiento mencionado en este artículo se entienden aplicables al tratamiento de datos que no revisten el carácter especial a que se refiere este artículo. ¿Cuál es el sentido y alcance solo para los efectos de la historia de la ley de esta disposición? Serían datos de salud o de perfil biológico con ese carácter, que es al que se refiere ese artículo. Que no revisten el carácter especial a que se refiere. O sea, parece aparentemente ampliando el campo de acción de la excepción. Entonces, ¿cuál es la idea y el alcance exacto de este inciso? ¿Qué es lo que se quiere decir? Porque no queda claro suficientemente. Sí, pero... Supuestamente estas excepciones son respecto, si entiendo bien, de un grupo particular de datos, que son estos datos comillas médicos, ¿no? Así es. Entonces, como dice la Secretaría, el inciso final parece Que amplía más el ámbito de aplicación. Pablo, ese último inciso está raro. Saquémonos de la votación que estuvo pendiente. Entiende que aprobamos todo. Son datos de Ya, pero testigo de Jehová. sí, no. ¿Otras personas? Un punto. Ya, dejemos pendiente eso. Pendiente esto. Ya. Muy bien. Haya su cumplido objeto de sesión, se le habla.